Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Milena Tello del segundo BGV Matutina y hoy le voy a hablar sobre el esclavismo y el feudalismo. Voy a explicar qué es el esclavismo. El esclavismo es un modo de producción sustentado en la mano de obra forzada, o mejor dicho, sometida, la cual usted no recibe ninguna ganancia ni remuneración a cambio de sus esfuerzos y no goza de ningún tipo de derechos laborales, sociales ni políticos, y así siendo reducida a la propiedad del amo o patrón, como si de un objeto se tratara. La esclavitud fue sumamente frecuente en épocas anteriores, en las que se constituyó una figura jurídica contemplada por el Estado, que se imponía a los vencidos en batalla y a sus familias o capturados y sometidos en regiones conquistadas militarmente, que estos podían ser esclavos por deudas o por haber cometido algún delito. Ya. Prácticamente todas las civilizaciones antiguas practicaron el esclavismo y el florecimiento cultural se da en Grecia y en Roma antigua. A gran medida se debía a un sistema económico sustentado por obra de mano esclava. Algo igual sucedió en los imperios europeos, ya que una vez terminado el medioevo, quienes colonizaron y conquistaron el continente africano y sometieron a muchos de sus habitantes a ser esclavos, llegan a América los africanos transportados a la fuerza por europeos para que sirvieran a mano de obra en la colonización del nuevo continente. La esclavitud fue abolida en la mayoría de los países de Occidente entre el siglo XIV y el siglo XX. Y hoy en día se considera un crimen contra la humanidad y que está penado internacionalmente por tratados y organizaciones globales. Pero esto no se ha dejado atrás, sino que siguen existiendo más formas modernas de esclavitud, digamos, sobre todo aprovechándose de ciudadanos más pobres e indefensos de los países vecinos, como ocurre en el sudoeste asiático e incluso en casos puntuales de América Latina. Y hay también unos ejemplos que son como la prostitución. Esta se considera una forma de esclavitud moderna sexual. Las características del esclavismo. Los esclavos eran individuos desprovistos de cualquier tipo de protección jurídica, sindical o social. Constituían la base de la pirámide social y estaban apenas por encima de los animales de carga, en muchos casos siendo tratados incluso peor que ellos. Sus jornadas laborales eran muy extensas y muy abrumadoras y no tenían mucho tiempo libre o podían irse por ahí, ya que en su mayoría siempre pasaban trabajando. Y unos de estos labores que les ponía su amo era hacer limpieza, la cocina, servidumbre sexual, crianza de los hijos del amo y mano de obra en construcción y muchas más cosas. Los esclavos en sí no recibían salario para nada, tampoco tenían derechos laborales de ningún tipo, pero la posesión de esclavos obligaba al amo a proveerles alimento, ropaje, techo y herramientas de trabajo. En los casos en los que un esclavo podía legalmente liberarse, debía restituir al amo el valor de su trabajo en dinero, como compensación por la pérdida de su patrimonio. Además, el esclavismo era hereditario, ya que los hijos nacidos del esclavo también eran sometidos a esta condición.
Y pasaban así de generaciones en generaciones hasta que o su deuda o su delito se cumpliera. Y ahí es donde muy pocos veían su libertad. Y también existieron vendedores y traficantes de esclavos, los cuales eran encargados de administrar amos nuevos a esclavos, capturados en otras culturas de geografías apartadas o que podían ser niños abandonados o hijos no reconocidos. Eso les vendían a patrones o amos y entonces ahí vendría el esclavismo. Ya. El sistema esclavista proliferó en la antigüedad, pero en el tránsito hacia la Edad Media sufrió un retroceso. El sistema feudal, que consistía en la división de los reinos en pequeñas parcelas controladas militarmente y legalmente por un terrateniente, mantuvo la figura del esclavo para casos puntuales, pero prefirió la del siervo, que al fin de cuentas trabajaba voluntariamente a cambio de protección y orden del señor feudal, sometidos a sus leyes y designios. Sin embargo, los siervos eran libres y podían elegir a dónde irse. Podían elegir a qué señor feudal servir y eran ciudadanos de pleno, a pesar de constituir la clase social más baja del medioevo. Señorada por la aristocracia y controlada por el clero, la labor de los siervos era pagada con una parte de su producción agrícola. Lo demás iba para el señor feudal o el terrateniente. Ya. Y con protección militar, ellos tenían una protección militar ante guerras y invasiones bárbaras, que eran muy frecuentes en esa época. Ya. Eso sería el esclavismo y el feudalismo, lo que significaría. Gracias.